La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Porque es que tenéis un lío que yo no lo comprendo con tanto problema como tenemos en este país. Y no estáis todos a una como un Juventud es una. Podéis coger lo mejor de cada programa. Podéis coger lo que más sentido común tenga entre todos. Indiscutiblemente, Pablo Iglesias es el líder, que no quepa duda, es el que tiene la fuerza. Me he decidido a escribir una carta a todos los inscritos e inscritas, que es una forma también de pedirles perdón a ellos y ellas y también a Teresa. Os la quiero leer. Carta a los inscritos e inscritas. A todos los que confiasteis en nosotros, como Teresa, perdonadme, sé que os estamos avergonzando. A todos los que os ilusionasteis, a los que pensasteis que éramos diferentes y ahora lo dudáis, a los que nos defendisteis en cada discusión, en el trabajo o en familia, a los que no llegabais a fin de mes y aún así donasteis 50 o 100 euros para que hiciéramos campaña sin pedir un euro a los bancos y ahora nos veis así, perdonadme por haceros pasar esta vergüenza. Voy a seguir trabajando con el mandato que me dieron los madrileños. Los madrileños me votaron y me pusieron de portavoz y yo voy a seguir haciendo ese trabajo, un trabajo fundamental, porque ahora lo que es importante es que los madrileños cambien su forma de vida, la región. Para eso vinimos y para confrontar con el modelo que tiene el Partido Popular. La desigualdad en la región, las listas de espera o la pobreza energética no pueden esperar y voy a trabajar por eso y también voy a trabajar por un Podemos más plural, más participativo, donde las primarias tengan más importancia, donde sea democracia dentro y fuera y donde la discrepancia no sea un problema y sea un valor. Y esto de las restricciones y tal, pues bueno, son viejas medidas que se han practicado en algunos otros sitios y que no han dado gran resultado, ¿no? Al final, pues estableces un grave problema para el acceso al empleo de muchas personas que tienen la desgracia pues de no vivir en Madrid. Bueno, pues a usted le tocará ser concejal en la oposición, si no gobierna y si no alcaldesa. ¿Le temblaría la mano si tuviera que tomar una medida medioambiental? Por ejemplo, prohibir la circulación de vehículos con matrícula par o impar porque estamos en una situación de alerta. Por supuesto que no. Las ordenanzas están para cumplirse. Si en un momento dado hay unos niveles de contaminación que dice la ordenanza que impiden la circulación de vehículos, pues tendremos que ir en metro. No estamos de acuerdo con el papeles para todos de Zapatero o cosas parecidas. Aquí no pueden venir, no puede ser el volumen de personas que establezca alguien pues sin ningún criterio. Tiene que ser acompasada la capacidad que tiene el país. Y por cierto, en este país hay personas en el desempleo que tienen que tener una prioridad, evidentemente, para tener y para encontrar empleo. Por tanto, estaremos buscando personas que si vienen a trabajar dentro de nuestra estructura, dentro de nuestra y las sociedad. que no vengan a trabajar no nos interesan, es lo que quiero saber. Bueno, es que si alguien no viene a trabajar, habría que preguntar a qué viene. El Partido Popular nunca ha tenido ningún problema con los homosexuales. Nunca. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter,
En fin, la hemeroteca que sigue jugando muy malas pasadas a algunos, pero bueno, tenemos que repasar muchos asuntos hoy. Vamos a tener oportunidad de comentar algunos de estas cosas. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Bienvenidos a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que está sucediendo en el mundo, a nuestro alrededor, en este mundo tan complicado, cada vez más difícil de explicar. Pero bueno, nos rodeamos de amigos para tratar de hacerlo. Hoy vamos a hablar con Xavier Aldecoa. Xavier Aldecoa, sabéis que es corresponsal, que está especializado en África, está recorriendo África por un proyecto muy interesante que ahora comentaremos con él. Así que por eso el hashtag de hoy es @LaCafeteraOceanoAfrica. @LaCafeteraOceanoAfrica. Utilizadlo para poder comentar el programa y para, bueno, se generan unas conversaciones paralelas interesantísimas también a través de ese hashtag. Y además podéis utilizarlo para enviarnos noticias para la agenda de La Cafetera, porque sospechamos que hoy es uno de esos días en los que queda especialmente claro la distancia que hay entre el interés de los ciudadanos y el interés de los medios de comunicación, que colocan el foco en asuntos que no son especialmente trascendentales, que obtienen una enorme relevancia y que se convierten en objeto de debate en tertulias, en programas de televisión, informativos. Por ejemplo, la contaminación en Madrid. Ya sabéis que cuando llueve en Madrid, llueve en toda España, o eso dicen los informativos, o eso pareciera si uno pone los informativos. Bueno, pues cuando hay contaminación en Madrid, parece como si estuviera contaminado toda España. ¡Qué metáfora! Muy buenos días a todos, bienvenida María.es, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Lo que es verdad es que la contaminación existe porque me decía María, dice, lo que sí que he visto es una boina de contaminación delante. Es que el problema, claro, en muchas cosas, ¿no? Muchos políticos pueden decir, no, esto no existe, ¿no? Porque a lo mejor no es tan visible. Pero es que no hace, o sea, solamente tienes que alejarte un poquito de Madrid para ver esa boina. Yo creo que es algo indiscutible, que creo que estamos discutiendo de más y que deberíamos simplemente asumir que son medidas anticontaminación que hay que hacer y sobre todo no perder el foco en otros temas que seguramente sean muchos más importantes. Bueno, es que independientemente de los cortes de tráfico o que sean medidas que se están probando en muchas otras ciudades por todo el mundo, porque conviene viajar un poquito. Yo recuerdo, ya lo he contado aquí alguna vez, estando en París, que aquellos días había altos índices de contaminación, se prohibió la entrada con automóviles y se puso transporte público gratuito para los ciudadanos. Es una norma bastante extendida en diferentes ciudades europeas. Claro, conviene viajar para que uno se dé cuenta, pero esto es algo bastante convencional. Pero más allá de eso, a mí lo que me resulta sorprendente, y por eso es extrapolable y por eso podemos colocar el foco en el programa sin pudor, sin que sea una noticia demasiado local, lo que me resulta extraordinariamente llamativo es la desvergüenza que supone de algunos insistir en que mejor los pulmones envenenados, pero la carretera bien llena de coches, que medidas como la de los cortes de tráfico. A mí esto me resulta absolutamente impúdico, sonrojante. Pero hay que decir, es que, claro, hoy es imposible eludir este tema porque está en las portadas de todos los periódicos, porque lo habéis escuchado en los informativos de televisión. Es que es el tema de portada de un periódico nacional. Un corte de tráfico en Madrid. Y uno se preguntará, ¿por qué sucede esto? Foto de portada en el ABC. Foto de portada en el periódico El Mundo. Foto de portada en el periódico La Razón con titular de portada a 5 columnas. Titular de portada a 4 columnas en el periódico El País. Una noticia local, porque si algo... Es verdad que las noticias que suceden en Madrid tienen una sobredimensión mediática. Y también es verdad que en Madrid viven 5 millones de personas, de los cuales muchos van a sufrir hoy los rigores de los cortes de tráfico. Así que es una noticia que afecta a mucha gente. Pero la sobredimensión, y esto está relacionado con que en Madrid gobierna Podemos, ni más ni menos. Así que, sin referirnos demasiado a ello, no vamos a poder eludir el tema. No nos va a quedar más remedio. Sin embargo, sí queremos colocar el foco en otro lugar. Queremos hablar de otros espacios, de otras miradas. Por eso hemos elegido un día como hoy para hablar con Xavier Aldecoa, para saber colocar el foco en lo verdaderamente importante, en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que está transformando no solamente África, sino puede transformar el mundo, los cambios que se están produciendo tan formidables a nuestro alrededor. Así que un saludo muy especial, bienvenidos Leva, Mediterranean, Paco Vázquez, Elena Noruega, Pedro Quintana, Juan José Hernández, Ricardo Cana, Andrés Carmelo, Ángel García, Paco Popus, Nacho, Alejandro, Alicia en Marea,
Andrés Carmelo, tantos, Gracia Moreno, buenos días, Gracia. ¿Qué tal las Navidades? ¿Cómo vas? Esperanza Aguirre, Celsius Pictor, en fin, tantos y tantas amigas que se incorporan a esta hora al programa. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Hola, Fernando. Radiocable.com. Xavier Aldecoa, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, qué ganas teníamos de hablar contigo, que sepas que además ha sido una sugerencia del grupo de oyentes que sugieren invitados, que proponen invitados, y cuando supimos que te habían dado el premio Revela de Periodismo Internacional, dijimos, tenemos que llamarle para felicitarle. Enhorabuena. Pues muchas gracias, la verdad es que doble alegría entonces por el premio, que es siempre un reconocimiento, no solo a mí, a Revista 5W, este proyecto que tenemos, así que contento, y por lo que dices, que pida a la gente pues que habléis conmigo, siempre es agradable, ¿no?, que la gente se interese por esta ventanica hacia África. Es que además siempre estás haciendo cosas, siempre estás colocando el foco en lugares olvidados, lugares a los que los medios de comunicación europeos prácticamente no prestan atención. Estás haciendo un proyecto por el que me interesaba que hablásemos, porque estás haciendo un proyecto de 3 libros, siguiendo en diferentes países desde la fuente a la desembocadura, y empiezas por el Nilo, Congo, Níger, vas recorriendo diferentes países africanos, ¿no? Sí, bueno, ahora sobre todo este año me he centrado en el Nilo, después ya vendrá Congo y Níger, pero se trata un poco de eso, de hacer que todo el recorrido del río, desde la desembocadura desde la fuente hasta la desembocadura, pero no tanto por el interés del viaje, que eso puede ser relativo, sino, bueno, a nivel personal sí, pero a nivel de explicarlo menos, pero sí el a través de ese viaje, con el hilo conductor del río, explicar lo que está pasando en esas riberas del río, cómo son esos pueblos y cuál es el contexto de lo que está pasando. Además es una zona, por ejemplo, en el Nilo, pues que está sufriendo mucho, porque estamos hablando de un río que pasa a través de Sudán del Sur, que ha visto reproducida su guerra actual, que pasa también por Etiopía, está en convulsión total con las protestas de varios pueblos del país, y otras dictaduras. Ya podemos hablar de Sudán, podemos hablar también de Uganda, de Egipto, así que es una manera de explicar una parte, como dices, demasiado silenciada del continente africano. Esto te da una mirada muy directa sobre lo que está ocurriendo allí, tanto que llegaste a Sudán del Sur cuando estalló en plena guerra, cuando se recrudeció este conflicto, ¿no?, estando tú allí. Sí, apenas una semana. Estuve intentando varios días conseguir la entrada al país porque no se podía. Fue casi una nueva etapa de una guerra desde finales de 2013, pero parecía que se estaba empezando a solucionar, habían firmado un acuerdo de paz, y cuando se reúnen los dos jefes de los dos bandos en Yuba, estalla otra vez la guerra, y además de una manera que sinceramente yo no había visto hasta ahora. Es la 5ª vez que que he ido a Sudán del Sur desde 2011, desde que se independizó de Sudán, y la verdad que daba mucha pena, porque veías no solo cómo las esperanzas de intentar solucionarlo se derrumbaban, sino que la crueldad y la brutalidad eran espectaculares. Yo estuve hablando con mujeres a las que habían violado durante horas y en grupo a apenas 300 metros de la base de las Naciones Unidas. Eso es no solo te indica la brutalidad, te indica la indefensión de miles y miles de personas que además huían en desbandada. Cuando estuve en Uganda veías a gente, pero huir. Es un país que se está vaciando. Quien no ha salido es porque no puede, porque la guerra y la crueldad es brutal, y veías a gente ancianas, a niños huir incluso a pie, escondidos, para ver si podían llegar a Uganda, a malvivir en un campo de desplazados, al final, un campo de refugiados. Siempre es muy impreciso hablar de África en genérico, pero claro, es que yo veo algunos de las informaciones que has publicado, de los mensajes que has enviado a las redes sociales, y no sé si cabe mucho lugar para la esperanza, porque veo Boko Haram manda a una mujer a hacerse explotar un mercado en el norte de Nigeria, habla Sudán del Sur, meses dirigiéndose al precipicio,
decías, ¿cómo pudo pasar? Nos diremos algún día, ¿no? 17.000 niños reclutados desde el año, niños soldados reclutados desde el año 2013. Formaciones sobre el Congo, Kabila. ¿Te queda algo de esperanza? Bueno, sí, la verdad es que los periodistas, y aquí también me pongo yo en primera línea, solemos tirar un poco hacia esas denuncias de las situaciones, porque son situaciones realmente horribles, tanto en Sudán del Sur o en Congo. Pero, por ejemplo, también hay otra parte, Ghana. Ghana es un país que ha celebrado hace nada las 7ª elecciones libres desde 1992. Han cambiado 3 veces de gobierno, o sea, la oposición ha pasado a mandar. Y esta vez, hace unas semanas, el presidente perdió las elecciones y hubo un cambio democrático. Esa es una buena noticia que apenas ha trascendido. O, por ejemplo, en Gambia el dictador Jammeh perdió las elecciones, al principio las aceptó y ahora muestra reticencias, no quiere escaparse del poder. Vamos a ver cómo deriva esto, pero el hecho de que haya un cambio de una dictadura puede ser también una cuestión positiva. O, por ejemplo, mirar el otro lado de la página o intentar ver de otra manera la situación, las protestas en Congo porque no se va a Kabila, las protestas en Etiopía de los Oromo y los Amara, que son las 2 etnias principales, contra la dictadura de Etíope, o por ejemplo también hay protestas en Zimbabue o en Sudáfrica. Eso también te indica que hay una vitalidad de la juventud. Hay grupos que se están organizando, uno que se llama Lucha en Congo, otro Filimini también en Congo, y en Amarre en Senegal, que no quieren seguir como hasta ahora, que ven la libertad que hay en otros puntos del mundo y también lo reclaman. Y a mí este despertar social de la juventud africana sé que puede tener heridas, o sea, puede haber represión, que es lo que está pasando en Etiopía, que es lo que está pasando en Congo, pero te indica una vitalidad, te indica un deseo de mejorar la vida y de ahí, aunque duela, creo que tienen que salir cosas buenas. Esto es muy interesante porque es verdad, siempre tendemos a poner el foco, pero quizá esa África emergente tiene mucho de interesante, ¿no? Tú decías también que África no es desastre natural, es desigualdad. Sí, bueno, porque lo ves muchas veces, pero eso no creo que solo es en África, ¿no? La sensación de que cuando, por ejemplo, hay una inundación, una sequía y mueren muchísima gente es porque hay una desigualdad brutal que les mantiene en una situación de indefensión. O, por ejemplo, pero eso también pasa, creo, en varios sitios del mundo, en Sudamérica, cuando hay un corrimiento de tierras y se destroza o sepulta a un montón de chabolas, es porque esa gente no tenía más remedio, porque eran pobres, de vivir en una situación de riesgo, con malas casas, en un lugar que tenía un riesgo evidente de que se cayeran las piedras encima de ellos. O sea que siempre que hay un supuesto desastre natural, tiene otros factores importantes. Y, por ejemplo, y no solo factores naturales, también la de Siria, del gobierno, en Níger, cuando hay una sequía, o en otras zonas en Etiopía, por ejemplo, también que hay ahora mismo sequía, el hecho de que el gobierno no responda a sus ciudadanos, no les aporte los derechos a los que tienen derecho a vivir de una manera más digna, hace que estén en una situación tan desvalida que les afecta mucho más, y por eso muere gente a esta escala. Y eso tampoco es nuevo, porque en Etiopía, cuando estaba Selassie, el emperador Selassie, la gente se moría y el emperador ni siquiera sabía muy bien por qué esta gente, en lugar de si se estaba muriendo de hambre, porque no comía otra cosa, no era ni consciente. Y eso sigue siendo así. Etiopía es un país que tiene una tierra fértil, una de las tierras más fértiles de África, que incluso exporta zumos a Sudáfrica o exporta zumos a países europeos, y en su tierra, en sus territorios, sobre todo en la frontera con Somalia, la gente se muere de hambre. Así que no es un desastre natural cuando hablamos de sequía, que sí, porque no llueve, pero está derivado de eso. Cuando hay sequía en Texas o en Estados Unidos, se mueren unas cuantas vacas. Cuando hay una sequía en África, se mueren millones de personas. Ahí hay algo que falla, no solo el hecho de que deje de llover. Y el propio reparto del poder, ¿no? Hablabas también un día del reino de Kabila, más de 70 empresas asociadas al presidente del Congo o su familia. En esto también hay algo de saqueo de los recursos, ¿no? De quienes llegan a liderar los países. Total, sí, no, el poder o la avaricia, la codicia está siempre detrás de las injusticias de la gente. Eso también, de nuevo, no es solo particular de África, pero en África es especialmente flagrante, ¿no? Esto que decía, 70 empresas ligadas no solo a Kabila, sino a sus familias. Es que hay algunos, incluso hijos o nietos, que tienen
6 o 7 años que son dueños de empresas. Y esto, que es repugnante, porque hay muchísima gente en Congo que vive no solo muriéndose en guerras en el este del país, sino también con una pobreza extrema, sin acceso a electricidad, mientras algunos se enriquecen, tiene un vínculo directo con nosotros, porque estas empresas muchas veces tienen intereses en los recursos naturales que hay en Congo, y en el otro lado de la cadena hay gente que se está enriqueciendo de nuestro mundo, tanto productores de, por ejemplo, teléfonos móviles, pero también de otras cosas. No siempre tener a un corrupto al otro lado de la mesa facilita los negocios si no tienes escrúpulos, y eso es lógicamente culpa de los gobiernos corruptos, pero también de quienes intentan aprovecharse de esa facilidad de hacer negocios. Así que, y eso tampoco es nuevo en Congo, porque si nos vamos a siglos antes, desde el principio, primero se negociaba con esclavos, después con marfil, después el cobre para nuestras balas en la Guerra Mundial, y así. Y por ejemplo el caucho, cuando Dunlop descubre la rueda de caucho y empiezan a haber muchos coches en Europa, ese caucho viene de Congo. Siempre hay un vínculo entre la explotación que hay en estos países, en Congo por ejemplo, de la que se benefician sus gobernantes, y nuestros beneficios. Así que es importante no solo que dejen de ser ellos corruptos, sino que hayan corruptores desde este lado. Oye, qué gusto hablar contigo siempre, Xavier. Cómo me gusta que cuando pasas por España tengamos la oportunidad de charlar un ratito para estas fotografías que nos haces de la realidad africana. ¿Qué tal estáis? Oye, ¿qué tal va la revista 5W? Pues la verdad que muy bien. Estamos en el año más difícil, porque siempre el segundo el primero es todo el mundo emocionado, todo el mundo intenta apoyar, el segundo es el más difícil, y muy contentos porque la respuesta vuelve a ser muy muy buena. La comunidad que hay detrás de 5W es muy exigente, pero a la vez muy agradecida con lo que hacemos. El libro hemos hecho una nueva vertiente de 5W, que es un libro de conversaciones que se llama Voces entre dos generaciones. En este caso es Miquel y Ramón Lobo, dos generaciones de periodistas, de corresponsales, que también está funcionando muy bien, y muchas ganas, sobre todo, tanto de seguir en esa vía como de hacerlo lento y todo lo honestamente bien que podamos. Lo seguimos con muchísimo interés, tenemos seguidores compartidos, hay muchos oyentes de este programa que son amantes de este proyecto vuestro que habéis lanzado y que para el que seguís buscando participación, así que invitamos también a los oyentes del programa a que lo conozcan y a que participen, porque es francamente interesante, de verdad, Xavier. Oye, y voy a confesar una pequeña cosa. Resulta que, claro, Xavier cuando vuelve de sus viajes también aprovecha para buscar refugio, y ahora está descansando, está perdido en una casita en las montañas, probando la tramontana, por la Costa Brava, y al calor del fuego de la chimenea. Lo que pasa es que es tramposo eso de descansar, porque estoy acabando de escribir el libro, pero sí, la verdad es que a mí, además, la montaña, el fuego, me inspira mucho, me gusta mucho, y lo que hago es levantarme muy pronto, intentar disfrutar la familia y combinarlo con el trabajo, así que no me gusta mucho dormir, eso es una ventaja, yo creo, así que me levanto muy pronto, madrugo mucho, trabajo todo lo que puedo al calorcico del fuego, y nada, en cuanto se levante la peque, pues a disfrutar también. No se me ocurre mejor fotografía que una casa en la Costa Brava, una chimenea encendida. Xavier Aldecoa está escribiendo su nuevo libro. En fin, Xavier, de verdad, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. A vosotros, es un placer siempre estar con vosotros, así que cuando queráis, aquí me tenéis. Radiocable.com. Por cierto, que el hashtag que hemos elegido hoy, la cafetera Océano África, responde a que el libro de Xavier Aldecoa, que está ahora mismo a la venta, se llama Océano África, muy recomendable, un retrato maravilloso, como tanto nos gusta el trabajo de Xavier Aldecoa. Y, por cierto, a alguien a quien le encanta es a Mamen Páez, que decía, qué ilusión que podamos hablar en el mismo día en el que estáis hablando con Xavier Aldecoa. Mamen Páez, muy buenos días. Buenos días, Resistencia. Bueno, que teníamos un montón de ganas de hablar contigo también, porque como has estado viajando por Malawi, nos enviabas algún WhatsApp desde por allí cuando conseguías conexión a Internet. Teníamos mucha curiosidad por saber qué tal ha ido. Pues muy bien, Fernando, muy bien, pero bueno, cada vez, como bien dice Xavier, más desigualdad, porque está bien, en los países pobres hay mucha desigualdad.
Así que muy bien, la experiencia maravillosa, he estado en el orfanato con mis chiquillos, con las niñas mayores también, en fin, precioso viaje. Recomendable 100% a cualquier país de África. Mamen Páez es oyente de este programa, la conocéis mucho porque participa muy activamente de la vida del programa, comentando en internet y, en fin, todos, y además escuchamos las frases que nos envías al WhatsApp, que nos hace mucha ilusión, nos gusta mucho. Oye, pero, bueno, voy a desvelar un pequeño secreto. Cuando Mamen volvió, nos intercambiamos algunos mensajes por WhatsApp y entonces le pregunté, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Y me dijo, pues mira, vengo un poco entristecida en la profundidad de mi alma. Sí. Hay algo de eso, ¿no? Mucho, Fernando. Por eso precisamente que te decía. Lo que comentaba Xavier, y de verdad te agradezco infinito, el mismo día que habla Xavier, que es, yo soy una iconoclasta, no tengo iconos, porque los iconos son las personas, y no los ídolos, pero Xavier, bueno, me siento muy pequeñita, muy pequeñita. Le admiramos mucho, además es tan cariñoso, siempre tan majo. Tan cariñoso y tan majo, de verdad que sí. Tan normal, nada ídolo, que es como de verdad deben ser las personas. Y bueno, te decía eso, que vengo colmada de tristeza, Fernando, porque Malawi ha pegado un bajón en cuanto a desigualdad, bueno, bajón no, todo lo contrario, un subidón de desigualdad tremenda. El gobierno chino haciendo negocios allí de una manera bestial, han terminado un estadio que es un monstruo en medio de la desigualdad, no tenemos electricidad prácticamente 20 horas al día sin luz, una tala de árboles tremenda por el tema precisamente porque no hay con qué calentarse, con qué cocinar. Bueno, muy duro, Fernando, muy duro. Y el contraste además debe ser brutal, porque llegar en plenas Navidades, en el corazón de las Navidades, y observar el contraste de excesos tan abrumador, también tiene que ser un poco insufrible, ¿no? Sí, es un guantazo y duro, Fernando, duele. Duele porque no somos conscientes de lo que derrochamos innecesariamente, de verdad. Yo soy nada consumista, simplemente por cuestión de conciencia, ¿verdad? Yo no critico, cada uno que haga lo que le venga bien en la fiesta, que la disfrute como quiera, pero estamos educando en ese derroche y de verdad que nos va a costar caro respecto de nuestros hijos, ¿no? Me duele, Fernando. Sobre todo la desproporción. Pero luego, claro, una de las imágenes de África, hay muchas, ¿no?, de las que nos retratáis cuando hablamos contigo o con Xavier, pero una de las imágenes de África es la sonrisa de los críos. Esto es una cosa absolutamente ilustrativa, ¿no?, sobre la realidad y la naturaleza humana también. Sí, porque es ser consciente de vivir, Fernando, vivir y disfrutar. Yo es lo que pienso, son maravillosos, de verdad. Yo en el orfanato, que he estado con niños desde prácticamente recién nacidos hasta los 14 años, que ya pasan al otro orfanato que son mayores, donde se les escolariza, y es despertarte y los tienes en la puerta sonriendo y cantando y bueno, dices tú, esto es vivir, Fernanda, es vivir. Bueno, Mamen, sabéis que se va como voluntaria a ayudar en este orfanato. ¿Cómo es el proyecto? Cuéntanoslo un poco, porque a veces lanzas pequeños rasgos, pero yo no sé si por pudor, porque no quieres... Sí, da mucha vergüenza. Pero no entras mucho en el asunto y nos encantaría conocer cuál es el proyecto, Mamen. Bueno, yo formo parte como socia fundadora de una ONG pequeñita aquí andaluza que se llama Andalucía por un Mundo Nuevo. Y nosotros los proyectos todos van encauzados a ayudar a una congregación de misioneras se llama María Mediadora, que son de aquí están en Madrid. Y bueno, les ayudamos en lo que concierne a educación, alimentación, una pequeña huerta que es un proyecto precioso para ayudar a la comunidad donde están estas niñas huérfanas, que le llaman ellas la despensa de Malawi. Y bueno, respecto a eso, la verdad que es un proyecto que, como a mí me gustan, pequeñitos, que son sostenibles, que son con aportaciones de personas anónimas. En fin,
Eso es, Fernando, ni más ni menos. O sea, centramos educación y alimentación, que es lo prioritario. Y cuando vas para allá te tocará hacer de todo, te tocará organizar de todo, ¿no? Me imagino. Bueno, desde fregar hasta sembrar. Y sobre todo cantar y reírme, Fernando. Ese es el disfrute. Está muy bien, nos encanta, nos gusta mucho además el espíritu tan positivo que siempre tienes, Mamen, y que manifiestas y que trasladas también a través de los mensajes cuando nos los envías. No dejes de hacerlo, envíanos WhatsApp, que nos gusta mucho. Ya sabes que a veces llegan avalanchas, luego hay gente que me dice, oye, es que no has leído mis WhatsApp. Y digo, no, es que hay días que no hay ninguno, pero hay otros que llegan de pronto 200, entonces es difícil equilibrar, ¿no? Porque además los temas no hay problema, a veces son... Fernando. Pero te lo agradecemos muchísimo de corazón, Mamen. Oye, pues, feliz Navidad, felices fiestas y muchísimas gracias de corazón, Mamen, siempre por estar ahí. Y yo de verdad que os quiero agradecer siempre el cariño, porque este año, yo te digo, he estado falta de red, falta de electricidad, solamente he mirado en Twitter porque no quería hacer gasto y bueno, de verdad que sobre todo sentirte arropada y que la gente te escuche, Fernando. Ya no a mí, por supuesto que a Xavier es mucho más, llega muchísimo más sitios, más personas, pero que se hable de África, Fernando, que se hable de África, porque África es futuro, a pesar, y esperanza, como dice Xavier. África es esperanza. Un beso muy fuerte, Mamen. Os lo agradezco muchísimo. Cuídate. Un abrazo enorme, de verdad. Muchísimas gracias. Fernando y María, tan cariñosos. Un abrazo siempre. muy grande, Un abrazo. Mamen. Cuídate. Adiós. Me cuido. Un beso grande. The seeds have been buried deeply. The roots are in place. It's bright in the sun and it's dark in my days. I've taken it all for granted. Bueno, la gran familia de la Resistencia, la gran familia de los oyentes del programa. Cómo nos gusta además hablar con los oyentes, porque estáis haciendo tantas cosas, hay tanta gente haciendo cosas y nos encanta además que el programa pueda servir también como un espacio para contar lo que está. Hay veces que nos llama gente que nos dice, oye, yo es que voy a hacer una exposición. A veces cuando son temas muy locales decimos, tenemos que buscar una excusa para colocar la mirada allí también, ¿no? Cuando son cosas muy concretas, pequeñitas, pero nos gusta mucho poner la atención y agradecemos mucho además a gente como Mamen y bueno, a todos vosotros que sois tan activos en la red y en las redes sociales, os debemos muchísimo. Bueno, África, en la mirada de la cafetera, porque están ocurriendo tantas cosas y porque está tan olvidada para los europeos, tan atentos a mensajes, a debates menores, tan atentos siempre al dedo, olvidándose siempre del lugar al que está señalando, olvidando el lugar de la luna. Un perfecto retrato que hoy encontramos en la portada de todos los periódicos en España, como decía al principio del programa. Y no queda más remedio que hacer ese repaso. Este es un programa de actualidad, hacer ese repaso a los periódicos nacionales. Así que nos encontramos en primer lugar con esa gran noticia que ocupa ríos de tinta. Madrid, primera ciudad española que limita el tráfico por polución. El ayuntamiento prohíbe circular hoy dentro del perímetro de la M30 los coches con matrícula par. París planea cambiar ese sistema tras 20 años. Bueno, París planeará o no planeará. Lo cierto es que a día de hoy lo sigue haciendo. Por cierto, que el sistema de limitación de entrada de automóviles en las ciudades por la matrícula se lleva practicando desde hace años en lugares, por ejemplo, como Chile. Porque yo cuando estuve en Santiago de Chile, que estuve hace 15 años durante unas semanas allí, en Santiago de Chile no podías entrar con las matrículas pares o impares en función del smog, de la contaminación en el ambiente. Y todos atentos a los cortes de tráfico en lugar de estar atentos a que llevamos envenenándonos los pulmones desde hace años ante la desidia y las promesas de todo el arco político. Porque la gran paradoja es que una de las principales críticas en este momento sobre estas medidas por la vigilancia contra la lucha contra la polución, una de las principales críticas han llegado desde Esperanza Aguirre, olvidándose así de sus propias promesas. Bueno, pues a usted le tocará ser concejal en la oposición, si no gobierna, y si no, alcaldesa. ¿Le temblaría la mano si tuviera que tomar una medida medioambiental
por ejemplo, prohibir la circulación de vehículos con matrícula par o impar porque estamos en una situación de alerta? Por supuesto que no. Las ordenanzas están para cumplirse. Si en un momento dado hay unos niveles de contaminación que dice la ordenanza que impiden la circulación de vehículos, pues tendremos que ir en metro. Claro, pero es que entonces se estaba haciendo campaña y entonces se estaba jugando ser o no alcaldesa. Pero es igual, ¿cuál es el problema? El problema no es la contaminación. El problema es que el Ayuntamiento de Madrid está gobernado por Podemos. Y ese es el problema de todo. Ese es lo que desvía, lo que se convierte en una anomalía en todo el panorama político. Porque ¿de qué si no iban a entrar todos los periódicos nacionales en sus portadas con este asunto con semejante extensión? Y cómo si no iba a entrar el propio Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ¿cómo iba a descender a un asunto de esta naturaleza? Pues lo ha hecho. Y esto de las restricciones y tal, pues bueno, son viejas medidas que se han practicado en algunos otros sitios y que no han dado gran resultado, ¿no? Al final, pues estableces un grave problema para el acceso al empleo de muchas personas que tienen la desgracia pues de no vivir en Madrid. Hay que viajar un poquito más porque las restricciones forman parte de la vida normal de todas las ciudades donde hay una mínima conciencia. Lo que es una auténtica vergüenza es que los españoles nos hayamos estado intoxicando los pulmones porque los problemas de contaminación, no así los recortes en las entradas de los automóviles, pero los problemas de contaminación no son exclusivos de Madrid, que ocurren en muchas otras ciudades en España. Por cierto, en algunas también se ha peatonalizado el centro, en fin. ¿Y qué decías, María? Yo creo que esto además es la muestra de la política cortoplacista, es decir, lo que hablábamos antes. Aunque estamos viendo la boina, como las enfermedades, digamos, no llegan en el momento, ¿no? En los 5 minutos de estar en Madrid, sino que, bueno, es algo a largo plazo, pensamos siempre en una política a corto plazo y no pensamos a largo plazo. A lo mejor tendríamos que pensar más en lo que puede pasar y no tanto en que hoy no podamos coger el coche. Es que además esto tiene efectos sobre la salud de las personas y tiene efectos directos y hay índices perfectamente definidos que podéis encontrar información publicada, la que queráis, sobre las consecuencias que tiene para la salud, para la incidencia del cáncer, las consecuencias de la contaminación. Así que es una broma de mal gusto estar debatiendo este tema. Pero, insisto, objeto de portada hoy en todos los medios de comunicación y también dice el periódico El País, Madrid, primera ciudad española que limita el tráfico por la polución, el ABC con foto de portada, Madrid prohíbe hoy circular a la mitad de los coches, el periódico El Mundo, el gobierno ofrece renegociar la reforma laboral en el Congreso, es el titular de su portada, pero sin embargo nos encontramos con que la fotografía está dedicada a esto. Una prohibición histórica. Madrid restringe hoy por primera vez la circulación en el interior de la M30 a los vehículos con matrículas pares para luchar contra la contaminación. Ese es el gran tema de portada elegido por los periódicos. La razón. El efecto Carmena. Las restricciones trasladan la polución fuera del centro. Activa la alerta pese a que ayer solo 2 estaciones ubicadas fuera de la M30 superaron el límite. La alcaldesa podrá usar su coche oficial, dice el periódico La Razón. El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha por primera vez el escenario en el que solo podrán circular la mitad de los vehículos. Prohibido circular hoy a las matrículas pares. Bueno, no podrán decir que porque ayer estuve en un debate, ayer estaba en Telecinco y había, no sé si era el sociólogo Javier Gómez, no sé, o Javier Gallego, no sé quién era, alguien estuvo diciendo, si el problema no son las medidas que se toman, el problema es la improvisación, que no se informa a los ciudadanos. Bueno, hoy los ciudadanos no tendrán queja, están perfectamente informados. También mis amigos de Zaragoza, que ayer me ponían un mensaje y me decían, hombre, qué suerte, acabo de ver que no puedo entrar en Madrid por las restricciones de la contaminación. Además, ayer en el programa también se documentó esta información con una serie de bares que hay en una calle que se llama Jorge Juan en Madrid, que estaban protestando por los cortes de tráfico porque decían que eso había vaciado de afluencia de público los bares. Y entonces me escribe este amigo, me dice, bueno, por lo menos ya sé que tampoco puedo tomarme ahora una cervecita en ese bar de Madrid. ¿Qué decías, María?
que además, yo ayer estuve viendo la televisión y además era un tema que focalizaba todas las televisiones. Y además decían que no es que solamente puedan, sea cuestión de una matrícula, sino que además pueden ir gente de servicios especiales, como por ejemplo bomberos. Luego había también, si tú ibas con el coche, con 3 personas dentro del coche, también podías ir. O sea, hay muchas excepciones que os animo también a visitarlas, a los que puedan estar más preocupados sobre esto, porque sí es verdad que hay muchas excepciones y que realmente esto ocupa a un sector bastante reducido. Bueno, y más allá de esto, de la polémica, el debate, las portadas en los periódicos, los debates televisivos, etcétera, etcétera, nos encontramos todavía con esa otra información que no termina de abandonar la actualidad política, que está relacionada con las tensiones que se viven en Podemos. Y ayer fueron, de nuevo, vuelven, bueno, nunca han abandonado del todo los principales titulares, pero ayer Pablo Iglesias envió un mensaje al hilo de otro que él decía haber recibido de la abuela de Podemos, donde le recriminaba las tensiones que se están viviendo en Podemos y la forma en la que los medios de comunicación están aprovechándose. Escuchamos los mensajes y charlamos sobre esto. Decía, la abuela de Podemos le había enviado esto a través de WhatsApp. Porque es que tenéis un lío que yo no lo comprendo con tanto problema como tenemos en este país. Y no estáis todos a una como un Juventud es una. Podéis coger lo mejor de cada programa. Podéis coger lo que más sentido común tenga entre todos. Indiscutiblemente, Pablo Iglesias es el líder, que no quepa duda. Es el que tiene la fuerza. Así que difundió también Pablo Iglesias ese mismo mensaje, lo incorporó en el vídeo que envió a YouTube y a las redes sociales y que, por cierto, era simbólico el final que he colocado. Que no quepa duda, es el que tiene la fuerza. Donde alababa las características de liderazgo de Pablo Iglesias. Bueno, pues Pablo Iglesias, al hilo de ese mensaje, pedía disculpas por el espectáculo que estaba dando Podemos. Me he decidido a escribir una carta a todos los inscritos e inscritas, que es una forma también de pedirles perdón a ellos y ellas y también a Teresa. Os la quiero leer. Carta a los inscritos e inscritas. A todos los que confiasteis en nosotros, como Teresa, perdonadme, sé que os estamos avergonzando. A todos los que os ilusionasteis, a los que pensasteis que éramos diferentes y ahora lo dudáis, a los que nos defendisteis en cada discusión, en el trabajo o en familia, a los que no llegabais a fin de mes y aún así donasteis 50 o 100 euros para que hiciéramos campaña sin pedir un euro a los bancos y ahora nos veis así, perdonadme por haceros pasar esta vergüenza. Perdonad por haceros pasar esta vergüenza, aunque quedó ratificado el cese de José Manuel López a continuación. Es decir, mientras pedían disculpas, lo cierto es que lo que ha provocado el último detonante de toda esta tensión, José Manuel López, era finalmente cesado como portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid y comparecía delante de los medios de comunicación paralelamente mientras ese mensaje de Pablo Iglesias se extendía por las redes sociales. Voy a seguir trabajando con el mandato que me dieron los madrileños. Los madrileños me votaron y me pusieron de portavoz y yo voy a seguir haciendo ese trabajo, un trabajo fundamental, porque ahora lo que es importante es que los madrileños cambien su forma de vida, la región, para eso vinimos y para confrontar con el modelo que tiene el Partido Popular. La desigualdad en la región, las listas de espera o la pobreza energética no pueden esperar y voy a trabajar por eso y también voy a trabajar por un Podemos más plural, más participativo, donde las primarias tengan más importancia, donde sea democracia dentro y fuera y donde la discrepancia no sea un problema y sea un valor. Así que algunos aprovechaban el mensaje de Pablo Iglesias para decir, bueno, pero estás pidiendo disculpas mientras paralelamente tampoco se está corrigiendo lo que nos ha llevado a este lugar, que es esa enorme tensión vivida en el seno de la Comunidad de Madrid de la portavocía. Y eso hacía que la polémica continuase todavía en las redes sociales. Pero en esto de la polémica de Podemos me llama la atención porque hoy igualmente está también en las portadas de los periódicos. Guerra sucia en Podemos. Los errejonistas diseñaron hace meses el golpe contra Iglesias, dice La Razón. El líder pide perdón para frenar la destrucción. Sus seguidores rastrean si el número 2 pagó una campaña en redes. El cese de López por un voto dinamita el partido en Madrid.
dice el periódico La Razón, también lo lleva El Mundo en portada. Iglesias trata de poner paz en Podemos, pero culmina la purga en Madrid, que es a lo que me refería, esta dualidad, por una parte pidiendo disculpas, pero por otra parte es verdad que se concretó, se culminó ese cese, y dice el periódico El Mundo, Pablo Iglesias aparcó por un momento sus vacaciones navideñas para intentar pacificar su partido con una carta que tenía un doble mensaje: pedir una tregua en la guerra de corrientes y disculparse ante la militancia por el espectáculo dado estos días. El líder de Podemos reconoce que la situación se ha ido de las manos y que se corre el riesgo de la destrucción de Podemos, apunta el periódico El Mundo en su portada, de la misma manera que lo encontramos en el periódico El País. Podemos se parte en dos en la votación para relevar a un cargo afín a Errejón. José Manuel López, tenemos que entrar en una dinámica diferente, destaca el periódico El País. Pero digo, más allá de la gran notoriedad que tiene siempre todo lo que está relacionado con Podemos y de lo que sabéis que pienso sobre este asunto, sobre el foco tan enorme y tan sobredimensionado que tienen estos temas, pero me llama especialmente la atención. Yo creo que los ciudadanos se percatan perfectamente de esto, porque puede haber gente que tenga un desencuentro permanente con una organización política como Podemos por las razones que sean, ¿no? Por la tradición familiar, por desencuentros de otra naturaleza, porque no le guste el liderazgo de Iglesias o por la razón que sea, ¿no? Pero, claro, cuando los medios tratan de dibujar, de caricaturizar lo que está ocurriendo en Podemos de esta manera, termina volviéndose en contra. Hay una suerte de efecto boomerang. Porque hablemos de la política española. Lo que le está pasando a Podemos es lo que le está pasando a este país. Probablemente lo que le está pasando a Podemos se explica porque Podemos se parece mucho a España. Y esto es algo que no han terminado de entender no solamente los medios de comunicación, sino la mayor parte de los analistas, ¿no? Podemos es una representación de lo que pasa en España. Porque, ojo, ¿qué es lo que está pasando si no en el Partido Popular? Es que a nadie le parece llamativo que ni más ni menos que su presidente honorario se haya convertido en un disidente dentro del partido. José María Aznar, una de las figuras más carismáticas para el Partido Popular, que consiguió devolver al Partido Popular una cierta... no sé muy bien cómo verbalizarlo, pero consiguió devolverle al Partido Popular el orgullo para reconocer públicamente que era de derechas. José María Aznar se ha ido del partido. Esto es una cosa, ha ido de la presidencia de honor, continúa en el partido. Pero esto... ¿Y del Partido Socialista? El Partido Socialista está gobernado por una gestora. Por una gestora. Si esto nos lo cuentan hace 5 años, que se decía siempre, en Marbella hay una gestora gobernando el ayuntamiento, y nos parecía un escandalazo. Bueno, pues hoy el Partido Socialista está en manos de una gestora y se han llevado por delante al secretario general. El Partido Socialista. Y lo que le está ocurriendo a Podemos no es ni más ni menos que eso. Ciudadanos se encuentra en una situación de ambigüedad, pero insisto en la idea que mantenía ayer. Si a Ciudadanos se le colocase el mismo foco que se le coloca a Podemos y se viese las disidencias internas que tiene y la cantidad de personas de renombre que han terminado enfrentadas en la estructura de la organización, no habría bosques en España para publicar periódicos. Porque han tenido telas, y en algunos casos incluso han terminado, si no en los tribunales, en la antesala de los tribunales. Así que es un síntoma de la política española y probablemente es un síntoma de la ciudadanía española, de la situación española, de lo que está pasando, ¿no? Hay una cierta tensión entre la propia política, como la hay en las propias familias, como la hay entre los trabajadores y las empresas, como la hay entre los medios de comunicación y sus oyentes, como la hay entre los colectivos ciudadanos, digamos, porque esa situación se ha trasladado, ¿no? Porque estamos buscando respuestas y como no las encontramos, tendemos a confrontarlas. En fin, estás escuchando La Cafetera. Pero más allá de esto, lo que sí que hay es una cierta desvergüenza instalada en la comunicación pública, tanto de la clase política como de otros sectores, pero en la clase política se nota especialmente, ¿no? Y es absolutamente vergonzante escuchar las idas y vueltas de los partidos políticos y concretamente del Partido Popular. Escuchar a Maroto ayer en una entrevista que le hicieron en la cadena SER. Bueno, en primer lugar con un mensaje que roza el lepenismo. Un mensaje contra los inmigrantes, contra la inmigración, contra el trabajo que ocupan los inmigrantes frente
a los españoles que lo necesitan. Maroto, el que se suponía la nueva hornada de políticos modernos en el Partido Popular, con un mensaje que roza directamente el fascismo. No estamos de acuerdo con el papeles para todos de Zapatero o cosas parecidas. Aquí no pueden venir, no puede ser el volumen de personas que establezca alguien pues, sin ningún criterio. Tiene que ser acompasada la capacidad que tiene el país. Y por cierto, en este país hay personas en el desempleo que tienen que tener una prioridad, evidentemente, para tener y para encontrar empleo. Por tanto, estaremos buscando personas que si vienen a trabajar dentro de nuestra estructura, dentro de nuestra Y las que sociedad. no vengan a trabajar no nos interesan, es lo que quiero saber. Bueno, es que si alguien no viene a trabajar, habría que preguntar a qué viene. Si alguien no viene a trabajar, a lo mejor viene buscando una oportunidad o buscando salvar su vida. A lo mejor viene a eso. Pero bueno, entiendo que el espíritu del que presumía el Partido Popular, ese espíritu de conciliación supuestamente emanado de sus raíces católicas, pues parece que se ha olvidado. Se ha olvidado. Pero, en fin, el caso es que, claro, me gusta esto que dice Ángel García. Tienes mucha razón, Ángel, en Internet. Dice Ángel, la contaminación ha acabado extendiéndose. Es una eclosión de la política. Y es verdad, hay algo de metáfora en todo esto que está ocurriendo, ¿no? La vida política se ha contaminado. Que se permita este discurso públicamente, es un auténtico escándalo. Que se permita que alguien como Maroto haga semejante declaración sin que ocurra nada, ¿no? Y no digo ya que tiene que tener responsabilidades políticas. Lo que es un escándalo es que los medios de comunicación permitan que alguien se exprese en estos términos e impida que otras personas se expresen en otros términos. Porque mientras Maroto puede pasearse por cualquier medio de comunicación, que me digan a mí a cuántos medios de comunicación podría pasearme yo si empezase a hablar de la nacionalización de las eléctricas. Lo que tardaba yo, lo que duraba yo en los medios de comunicación. Cómo se cierran las puertas a algunos discursos y cómo se abren las puertas a otros, aún rozando, como digo, el fascismo más directo. Y ya en el colmo de la impudicia, escuchamos a Maroto hablando de los derechos de los homosexuales, negando que el Partido Popular, a pesar de que recurrió ante el Constitucional la ley del matrimonio homosexual, a pesar de que la señora Ana Botella, mujer del expresidente del gobierno José María Aznar, impidió durante años que se celebrasen con normalidad las jornadas, los días del orgullo gay, colocando impedimentos sistemáticos, a pesar de las declaraciones que conocemos una y otra vez de los propios miembros del Partido Popular, ayer Maroto se permitió decir públicamente que el Partido Popular nunca ha estado en contra de los derechos de los homosexuales. El Partido Popular nunca ha tenido ningún problema con los homosexuales, nunca. Claro, lo decía Maroto, que además elige esto porque sabéis que él es homosexual, lo ha dicho públicamente, incluso en el Partido Popular esto lo destacaban ayer como, hombre, ¿quién con mayor legitimidad que él para decir esto? Si es una auténtica vergüenza, porque el Partido Popular no solamente trató de impedir, porque no fue posible, pero le queremos recordar las manifestaciones a favor de la familia tradicional, porque no, ahora es muy fácil, ahora lo maquillan todo y entonces dicen, no, el debate estaba en torno a la palabra matrimonio. Mentira. El debate no estaba en torno a la palabra matrimonio, porque ¿cuántas iniciativas ha apoyado el Partido Popular, por ejemplo, para que los homosexuales puedan adoptar? ¿Cuántas? O para tratamientos médicos que están relacionadas, por ejemplo, con asuntos de fertilidad para lesbianas, por ejemplo. O cuántas manifestaciones han convocado, apoyado en la calle el Partido Popular en defensa de la familia tradicional, hombre-mujer. ¿Cuántas? Porque tengo declaraciones de Mariano Rajoy en plena campaña electoral diciendo somos nosotros quienes convocamos. Nosotros. Por eso tienen tanto apoyo. Entonces les servía para presumir. Pero ahora dice Maroto que no. Y entonces se han vestido en el disfraz de que el problema estaba en la palabra. Mentira. Eso no es verdad. Ese es el argumento que encontrasteis después para justificaros. Pero es mentira. Maroto, eres un mentiroso y además haces muy flaco favor a los derechos de los homosexuales encubriendo este discurso en una supuesta liberalidad personal. Porque esto es muy propio de la derecha, ¿no? Que siempre ha dicho, no, es que se puede. No. Así que, en fin, un poquito de respeto para tantas y tantas miles de personas que han estado durante años luchando por los derechos de los homosexuales. Por cierto, hoy todo el mundo da por hecho que el matrimonio homosexual es
es perfectamente legítimo y desde luego tiene muy pocas posibilidades de dar marcha atrás, ¿no? Pero era el Partido Popular, el que estaba reivindicándolo en el Constitucional, el que estaba tratando de impedirlo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y a través de ese hashtag estáis haciendo llegar noticias sobre las que también queréis que nos detengamos unos segundos, María. Sí, así lo ha hecho también en relación a lo que tú decías sobre el matrimonio homosexual. Y nos enviaba Berka, nos recordaba un artículo que publica el diario.es basado sobre todo en la hemeroteca y hablaba de los problemas del PP con los homosexuales. Decía en 2 puntos, de un gay es una persona tarada a una ley contra natura. Y simplemente me quiero detener simplemente en una frase que dijo de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, que dijo que tener 2 padres causaba más sufrimiento a los niños. Simplemente tener cierta memoria para luego tomar decisiones, ¿no? Bueno, Mujeres en Ciencia nos comparte la cuenta de Twitter del CSIC, que lo que hizo fue reproducir las palabras de un investigador suyo, de Xavier Cairol, que aseguró que los picos de contaminación se producen por la tarde y la noche, por eso hay que reducir los coches por la mañana, dijo, también en relación a todo lo que está ocurriendo en Madrid. Dijo, estas medidas no son un capricho, se toman porque se superan los límites perjudiciales para la salud humana, y aseguró que 6,5 millones de personas mueren cada año de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Sergio Fernández lo que hace es hablarnos de corrupción, que también es algo que sigue ocurriendo en España. Dice, suma y sigue. Anticorrupción eleva hasta los 18 millones el desfalco del AVE a Murcia. Esta es una información de Infolibre que dice que en la Fiscalía apuntan que las constructoras beneficiadas por los sobrecostes, estas constructoras son Dragados, Acciona, SACIR y Constructora San José, pueden ser llamadas a declarar como investigadas, y la Guardia Civil acusa a las adjudicatarias de las obras de conocer todas las irregularidades y el desvío de fondos que se ha detectado. Y muchos de vosotros nos habéis hecho viajar a Finlandia, como Alba Remeseiro, que nos enviaba esta noticia. Dice, en Finlandia experimentará desde enero de 2017 el reparto de una renta básica. Esto lo explica Europa Press, que dice que un grupo de 2.000 ciudadanos finlandeses, elegidos mediante un muestreo aleatorio entre los desempleados del país, se convertirán a partir de enero de 2017 y durante un periodo de 2 años en protagonistas del experimento mediante el que la Seguridad Social de Finlandia quiere examinar la utilidad de implantar una renta básica. Esta renta básica, que durante la duración del estudio consistirá en el cobro de 560 euros al mes libres de impuestos, como decimos, para hacer un experimento y para ver si puede tener cierta utilidad. Ángel Trianero nos lleva a Colombia, que aprueba la ley de amnistía para las FARC y dice que el Congreso de Colombia ha aprobado este miércoles la ley de amnistía que recoge el perdón jurídico para los miembros de las FARC que no han cometido delitos graves en el conflicto, después de que el Pleno del Senado diera luz verde al proyecto. Y para finalizar, simplemente un titular que nos envía Manu Ejido, y es que según los datos, la recuperación del empleo en España, aquí en España, vuelve a ensanchar la brecha entre hombres y mujeres.
Bueno, pues llevamos 60 minutos emitiendo, 60 minutos en antena. Despedimos así a las emisoras FM que emiten este programa. Sabéis que hay diversas emisoras comunitarias. Si tienes una emisora comunitaria te puedes sumar a este proyecto, puedes difundir este programa de forma gratuita en tu parrilla. Y para no provocarles problemas en la parrilla, cuando se cumplen 60 minutos, despedimos a los oyentes que se han incorporado a este espacio a través de la FM. Nosotros continuamos un poquitín más de rato por aquí, por lo menos para tener un despido un poco sosegado en las redes sociales. Estás escuchando La Cafetera. Es que ayer me escribieron de una emisora de radio que están difundiendo el programa y me decían, oye, ¿cuánto dura exactamente? Porque claro, nosotros tenemos dificultades para configurar nuestra parrilla porque a veces se extiende un poquito más, se queda un poquito más corto, y entonces me comprometí, digo, a ver si nos acordamos todos los días, hacer esta desconexión cuando se cumplan los 60 minutos, de la misma manera que se hace en las emisoras de radio cuando pasan a información local, que se hace una desconexión local, y esto nos permite también que la gente de las emisoras FM pueda organizarse de una manera un poco más eficaz, porque les estábamos provocando algún que otro conflicto con esta anarquía de continuar con el programa. Claro, yo le decía, digo, hombre, lo que no me gustaría es tener que terminar, porque hay veces que se ha generado un clima muy agradable en el programa y tener que terminarlo de golpe. La lista de emisoras FM que emiten el programa lo podéis ver en radiocable.com/La Cafetera. Hay un banner que pone asóciate a nosotros, y si tienes una emisora FM o bien estás en alguna región y quieres escucharlo a través de la FM, pues allí encontrarás datos en Toledo, Canarias, Cantabria. Hay diferentes lugares, en Euskadi hay también alguna. En fin, y todo aquel, si estás escuchando esto o conoces a alguien que tenga una emisora comunitaria y que quiera incorporar el programa, pues puede hacerlo abiertamente. Mejor si nos lo comunica, porque así le podemos avisar cuando haya modificaciones en la programación, pero lo puede hacer sin ni siquiera comunicarlo, si así lo desea. En fin. Bueno, que todo esto para despedir con un poco más de sosiego el programa. Os agradecemos muchísimo la ayuda. Agradezco mucho a Alberto, a Horacio y a Esperanza, que se han incorporado como mecenas al programa. Seguimos en torno a los 1100, porque una cosa que ocurre es que hay tantas bajas como altas. Mantenemos así pero hay un poquito más me parece que pues de cada 2 bajas hay 3 altas. O sea, se mantiene una subida muy sutil, pero más o menos nos mantenemos en torno a las mismas cifras y queremos superarlo, porque nos gustaría, ya os lo contamos, nos gustaría incorporar una persona más, y para eso hemos calculado que necesitamos en torno a 200 mecenas. Luego nos preocupa qué va a pasar con el cambio de año, no con el cambio de año, sino cuando se cumpla un año de mecenazgo, pero todo esto, en fin, lo estamos construyendo muy despacito, muy poquito, así que Horacio, Alberto, Esperanza, muchísimas gracias por vuestra ayuda, así como muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, por el apoyo al programa cada mañana. Mary, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal Yasmina en sus días en Madrid? Bien, pues ahora estará ¿Le gustó durmiendo. la visita? Sí, le encantó. De hecho, luego le escribió también Manu, diciéndole que le había encantado también el programa. Es que además a Manu también le esperamos. Manu, sí, cuando pases por Madrid, pues oye, es un fan incondicional. Nos gusta mucho. Que por cierto, hay un mensaje que tengo aquí, además lo tengo pendiente desde hace días. Nos gusta mucho saber que los expatriados, es que Manu y Yasmina son expatriados, los que ya conocéis la vida de la familia del programa lo sabéis, pero hay muchos expatriados que nos escriben con mensajes muy emotivos. Dice, hola, nos dice Pedro, hola Fernando, hola María, somos una familia española viviendo en Fiji, en la isla de Viti Levu. Tenemos una diferencia horaria de 12 horas, aquí es donde comienza el día, vamos por delante del resto del mundo, así que cuando os oímos en directo aquí es de noche. Os oímos cada día y así estamos en contacto con la realidad española. Dice, aunque a veces esa realidad te dé ganas de desconectar del todo y de dejar que la vida fijiana te absorba por completo. Me estás dando así como un poco de envidia, Pedro. Este es el problema de los expatriados, que siempre nos dais demasiada envidia. Claro, demasiada información. Sí, demasiada información. Sí. ¿Sabes? Dice, es muy interesante comparar Fiji con España. Sí, me lo imagino.
o cualquier otro país del denominado primer mundo. Dice, si queréis os puedo aportar más detalles, pero os puedo anticipar un dato. Fiji dedica el 40% de su presupuesto a educación. ¿Qué os parece? Nos dice Pedro. Recibido un fuerte abrazo y gracias por hilar este hilo de Ariadna que nos une. Bueno, muchísimas gracias a ti por el mensaje, muchísimas gracias a nuestros expatriados por formar parte de la vida tan intensa del programa con los amigos, con la gente que estáis fuera. En fin, nos vamos. Ya sabéis, os emplazamos a que ahora os conectéis a Carne Cruda. Hoy van a hablar de series, libros, música y de todo, los mejores planazos de 2016. Un festín sonoro con lo mejor del año 2016, invitando a los colaboradores, al señor Sanabria, Lucía Litmeir, Aloña Fernández, señor Tropical, La Rechi, en fin, bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, adiós a todos, hasta mañana. Watching the wind lift through the trees, where there's no room for arguing, just a moment in time. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You next to me, watching the wind lift through the trees, where there's no room for arguing, just a moment.